Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? A ver, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de lo que son los proyectos productivos. Esto en virtud porque dentro de los módulos, dentro de los módulos profesionales, eh, se le pide a los estudiantes que puedan poner en práctica lo que han aprendido en la elaboración de productos. Y para ello se da todo un esquema guía para que puedan primero establecer qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a necesitar de forma ordenada, lo que iría dentro de un proyecto, y posteriormente a ello determinar fechas, lugares, para poder desarrollar, para poder elaborar los productos, y esto como un requisito del, del programa de estudios. Entonces, lo que vamos a hacer es poder ver algunos ejemplos de estructura, incluso también el ejemplo que el mismo instituto había proporcionado hace algunos años, además de poder comparar también la estructura de lo que son los proyectos productivos de lo que son los proyectos de investigación, que también tienen ciertas diferencias y también ciertas similitudes. El material que se va a compartir ya se ha enviado al grupo, seguramente lo han podido observar, pero de todas maneras voy a, ¿cómo se puede decir? Eh, Voy a señalar para que lo puedan observar si es que todavía no lo han visto. A ver. A ver, ¿pueden observar lo que estoy proyectando? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ok. A ver. Lo que observan ahí es el esquema mínimo de proyecto productivo y o empresarial que hace varios años, si ustedes pueden observar allí, en la parte superior, está la resolución directoral número 408-10-ED, ¿no? Es educación, ED de educación. Entonces, como vemos, este documento ya lleva 10 años de antigüedad. De todas maneras, a pesar de que es un documento de hace varios años, nos va a permitir observar una estructura sencilla, por decirlo así, una estructura sencilla de lo que es un proyecto productivo. Así que primero vamos a empezar con esto. Luego de ello ya empezaremos a ver un poco más de información adicional. A ver, vamos a ver quiénes están presentes el día de hoy. A ver. A ver, Stephanie, ¿puedes leer por favor del punto A al punto C? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Punto A. Nombre del proyecto. Punto B. Responsable del proyecto. C. Diagnóstico y justificación. D. Breve descripción del proyecto. ¿Hasta ahí, profesor? Sí, sí, muchas gracias. De la A hasta la C. Muy bien. Entonces continuamos con Ana, por favor, de la D hasta la F. Ya. D. Breve descripción del proyecto. E. Objetivos. F. Ubicación del proyecto. G. Órgano
o institución responsable del proyecto. Unos 3 soles. Voy a invitar a los mismos. Sí, sí. Ok, muchas gracias, Ana. Continúa, por favor. Anayeli, los 3 siguientes, de la G hasta la I. Ya. H, beneficiarios directos e indirectos. Y meta resultados y efectos esperados del proyecto. Y J, administración del proyecto. Ya, muchas gracias. Ahora, Elmer, por favor, los 3 últimos. Ya, profesor. Presupuesto del proyecto, L, financiamiento y M, continuidad y sostenibilidad del proyecto. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí lo que vemos, vamos a procurar explicar punto por punto, pero también pediré sus opiniones, así que estemos atentos, por favor. En primer lugar, tenemos el nombre del proyecto. Creo que es eh, bastante sencillo, por así decirlo, explicar esta parte, porque básicamente cuando hablamos de lo que es el nombre del proyecto, hablaremos de lo que se llama título, ¿no? Título del proyecto, ¿no? Ahora, sin embargo, este nombre del proyecto tiene que tener ciertas características para evitar que un nombre o un título se convierta en un párrafo o se convierta únicamente en una frase. Entonces, cuando hablamos del nombre del proyecto, nos abocaremos a relatar de qué va el proyecto, de lo que trata. Por ejemplo, si hablamos de lo que son las hortalizas y los azúcares. Si recordamos alguno de los productos, por ejemplo, a ver, la conserva, la conserva de pimiento piquillo, por ejemplo. Entonces, un nombre de proyecto bastante sencillo podría ser elaboración de conservas de pimiento piquillo o pimiento del piquillo. Podríamos decir eso, ¿no? Como nombre de proyecto. Pero también podemos añadir un poco más de información acerca de lo que es este proyecto. Ojo, estamos hablando de proyectos productivos. Quiere decir que se va a desarrollar un producto. Se va a desarrollar un producto que va a tener un valor monetario o también se podría entender como un proyecto que va a generar algún tipo de ganancia, algún tipo de lucro. ¿Sí? Por eso es que se le llama proyecto productivo. Y como se menciona en el título, se habla de proyecto productivo y o empresarial. No quiere decir que todos los proyectos que se elaboren o que se diseñen van a convertirse automáticamente en un plan de negocio o en un emprendimiento. Para que sea eso va a tener que pasar un poco más, va a tener que añadirse un poco más de información si se quiere convertir en ello, pero sí puede ser un prototipo, puede ser un bosquejo, puede ser una guía para que pueda desencadenar todo esto que llamamos plan de negocio, emprendimiento, si lo queremos ver de esa manera. Pero nos vamos a centrar en que el proyecto productivo se encarga de establecer lineamientos para la elaboración de productos, así como la obtención de ingresos. Muy bien, volviendo un poco a lo que es el nombre del proyecto. Les mencionaba que se pueden agregar ciertos detalles, ciertas características también a este proyecto
para poder entender un poco más. ¿Y por qué hablo de detalles? Porque se va a hacer más detallado este nombre del proyecto. Por ejemplo, cuando mencionamos elaboración de conservas de pimiento piquillo, estamos mencionando lo que se va a hacer de forma correcta. Sin embargo, no estamos diciendo cuánto se va a procesar o no se está mencionando en qué formato se va a procesar o no se menciona dónde se va a procesar. Entonces, se puede ser más específicos cuando hablamos de nombre del proyecto. Se podría añadir, por ejemplo, si decimos 50 conservas de pimiento piquillo. Entonces, ya estamos dando un número, una cantidad. Ahora, también podemos decir algo sobre el formato de la conserva. Entonces, si somos más específicos, diremos 50 conservas de pimiento piquillo de formato de vidrio o 50 conservas en formato de vidrio. Si recordamos un poco el formato que hemos visto la semana pasada, diremos 370-17, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 370-17 de pimiento piquillo, por ejemplo. Coma, si hablamos del lugar, en la planta piloto del Instituto Virú, ¿no? ISTP Virú, ¿no? ISTP Virú, por ejemplo. Entonces estaríamos añadiendo algunas palabras más, algunos detalles, para poder dar un poco más datos para el lector, la persona que va a leer, o de repente para una persona estratégica que se le va a compartir también este proyecto. Entonces, esos son ciertos detalles que también se puede considerar dentro del nombre del proyecto. Ahora, otro detalle muy importante, y estas son características del nombre, que tiene que ser entendible, que tiene que ser coherente en la forma de poder redactarlo. Nuevamente mencionarles que no necesariamente va a ser un párrafo, no vamos a llenar de letras en el nombre del proyecto. Y por eso es que también se determina un límite. Por lo general, el límite dentro de lo que llamamos un nombre de proyecto debe estar entre 20 y 25 palabras como límite. Si el nombre tiene menos de 20 palabras, estupendo, pero que no debe exceder las 20-25 palabras. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Jóvenes, me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. Continuemos. En el punto B. Profesor. Ok, gracias. En el punto B. Vamos a hablar acerca de los responsables del proyecto. Cuando hablamos de los responsables del proyecto, por lo general siempre van a ser los estudiantes integrantes del grupo, integrantes del equipo, que va a diseñar el proyecto. Pero también habría que considerar al asesor. En este caso, su asesor sería su docente, quien también les va a ir apoyando, asesorando con algunos temas para el correcto desarrollo del proyecto productivo. Recordemos también que en los responsables del proyecto se debe consignar los datos personales, por así decirlo, de los estudiantes de forma correcta. Es decir, si tienen 2 o 3 o 4 nombres, colocar esos 2 o 3 o 4 nombres. Si hablamos acerca de sus apellidos, también colocar sus apellidos correctamente escritos, con las tildes. ¿Sí? Creo que sí me dejo entender por ese lado. De forma alfabética. Es decir, si alguien se apellida Alba y otro se apellida Carvajal y otro se apellida Felipe, a ver, también hay apellido Felipe. Entonces, no vamos a poner
Carvajal, Alba, Felipe, sino colocaremos Alba, Carvajal, Felipe. Entonces, esos son detalles también que se debe puntualizar. En el punto C, vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico y la justificación. Pero antes que eso, primero quisiera saber qué es lo que ustedes entienden por diagnóstico y por justificación. Entonces, Fiorella, ¿qué se entiende por diagnóstico? ¿Qué entiendes tú por diagnóstico? Fiorella, ¿me escuchas? Hola, ¿sí se me escucha? Sí, profesor. ¿Le escucho? Ok, parece que Fiorella está mal de repente el micrófono. A ver, entonces, Flavia, ¿qué entendemos por diagnóstico? ¿O qué entiendes por diagnóstico? Es como sacar un diagnóstico de unos resultados de algo. Ya, pero en sí, ¿qué es diagnosticar? ¿Qué entiendes por diagnosticar? ¿Puedes decir un ¿Cómo ejemplo? tener algo, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo determinar algo? O sea, como Mm, estamos hablando de un proyecto, sacamos un diagnóstico del proyecto que se está hablando, estamos determinando qué es lo que tiene o algo así. ya. A ver, Flavia, por ejemplo, ¿hace cuánto que has sido el médico? Hace ya un año. Ya. ¿Y fuiste a un pediatra, a un médico general? Médico general. Médico general. Ya. ¿Y el médico qué hace? Te empezó a preguntar algunas cosas para poder determinar qué tenías, ¿no? Supongo. Sí. Ya, muy bien. Muy bien, a eso quería llegar. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, también podemos tomar como ejemplo el diagnóstico que nos puede realizar algún médico, preguntándonos acerca de nuestro estado de salud, cómo nos sentimos. De repente, si llegamos por algún tipo de malestar, manifestarle los síntomas, ¿no? Al médico, porque tampoco el médico va a ser adivino, ¿no? Por eso tiene que preguntar, tiene que tomar temperatura, hacer todo un examen físico, ¿no? En este caso, el diagnóstico es algo similar, algo similar. Sin embargo, nosotros, cuando hacemos un diagnóstico, sobre todo cuando vamos a ver el tema productivo, si lo vemos de una forma sencilla, nos va a enfocar en dos cosas. Una va a ser las instalaciones y otra va a ser las materias primas, insumos, envases, básicamente. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, si hablamos de las instalaciones, tendríamos que hacer un diagnóstico. ¿Y por qué de las instalaciones? Porque va a ser el lugar donde se va a desarrollar o se va a elaborar los productos, porque ya estamos hablando de elaboración de productos. Y no son cualquier producto, sino son productos tangibles, almacenables, visibles. Entonces tendremos que hacer toda una inspección dentro de las instalaciones para determinar si las instalaciones están en un buen estado de higiene, si son adecuados por sus dimensiones, si tienen los equipos, las máquinas necesarias para elaborar el producto, etc. Entonces, ese también va a ser un
un diagnóstico. ¿Y por qué este diagnóstico? Porque nos va a permitir observar qué es lo que tiene y también qué es lo que no tiene. Entonces diremos ahí, bueno, ¿podemos elaborar? O diremos, no podemos elaborar. Pero también este tipo de diagnósticos nos ayuda a decirnos, bueno, si podemos, si tiene todo lo que necesitamos y decimos sí se puede elaborar, perfecto. Pero si decimos falta algo, entonces también el diagnóstico nos ayuda a saber qué es lo que falta para poder gestionar lo que falta para poder sacar adelante la elaboración del producto. Espero dejarme entender hasta aquí. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que es materia prima, insumos, envases, todo lo que se va a necesitar ya propiamente para lo que es el producto en sí, entonces también es importante saber si está disponible en la localidad o de repente si está disponible dentro del almacén de planta piloto o si está disponible, si no está en la localidad, por lo menos de forma cercana, por ejemplo, decir se encuentra en Trujillo o se encuentra en Chimbote, si hay tiendas especializadas en este caso. ¿Y por qué? Porque también esto me va a determinar si no tengo materia prima, ¿qué voy a elaborar, no? Así tenga las instalaciones. Si no tengo insumos, ¿cómo voy a elaborar? Así tenga los equipos. Si no es temporada de la materia prima, ¿cómo voy a elaborar? Así tenga las ganas, ¿no? Así tenga el dinero. Eso también nos permite, si es que, por ejemplo, en el tema de que no sea temporada, decir, bueno, no podemos elaborar en este tiempo porque no es temporada, así es simple. Diremos entonces, o posponemos esta producción para la temporada o cambiamos de producto. También es importante poder realizar un correcto diagnóstico para poder definir verdaderamente lo que se va a procesar o producir. Porque hablamos de productos agrícolas, ¿no? Productos estacionales. Eso es por un lado. Y también el diagnóstico, y esto sí verlo como un tercer punto de forma opcional respecto a lo que es el conocimiento también de cada uno. Sin embargo, no lo quería mencionar porque como estamos en una fase de aprendizaje, esto ya quedaría un poco más, más relegado porque de todas maneras ustedes van a tener que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Van a tener que ir aprendiendo poco a poco. Así que este tercer punto acerca de los conocimientos, como que ustedes recién están empezando a aprender estas cosas, así que no sería un punto em, tan prioritario, por así decirlo. Pero de todas maneras, si lo consideran, excelente. Ahora, como segundo punto está la justificación. ¿Y qué entendemos por justificación? A ver, Daniela. Daniela, ¿me escuchas? Daniela, ¿me escuchas? ¿Es demostrar algo con pruebas, algo así? Y, o sea, justificar algo con pruebas. ¿Me das un ejemplo? A ver. Mm, pues
ser que, o sea, amen y está justificando el por qué no pudiste darlo, algo así. Ah, otra vez no te entendí muy bien. Puede ser como decir que no pudimos rendir un examen y tú justificas el por qué no pudiste hacerlo. O sea, con pruebas y eso. Ah, ya. Allí es donde mencionaba las pruebas. Ah, entendí. Ya. Recién te entiendo, Daniela, ya. Sí, más o menos va por ahí. Más o menos va por ahí. Eh, a ver, había un ejemplo bien sencillo. No sé si ustedes han visto el video de la clase del día de ayer, pero justo le había preguntado a una de sus compañeras algo bastante simple, muy sencillo. A ver, Daniela, a ti también te voy a preguntar. Por ejemplo, a ver, cuando has pedido permiso para salir de tu casa, porque supongo que pides permiso, ¿verdad, Daniela? Antes de lo de la Sí. pandemia. Ajá, sí. Ya, muy bien. A ver, y seguramente tus papás te decían, ¿y por qué vas a salir? Bueno, Sí, creo que sería una pregunta normal de todo padre. sí. ¿Y tú qué les decías? O sea, el por qué, le decía el por qué y a dónde voy y eso. Ujú, muy bien. Entonces, ese acto es un acto también de justificación, justificar algo que uno va a hacer. En este caso también la justificación va a ser eso. Vamos a redactar el porqué también de la elaboración de ese producto o el porqué del diseño de ese proyecto. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a describir nuestros motivos, nuestros porqués, las causas que nos han movido para poder realizar, para poder elegir de repente ese producto, elegir ese proyecto. ¿Por qué ese producto y no otro producto? ¿Por qué de repente pimientos y no alcachofas? ¿Por qué hortalizas y no caña de azúcar? De repente, ¿no? Entonces empezaremos a justificar. De repente se justificará por qué. Porque hay disponibilidad de materia prima, de repente es una justificación. Igual como mencionaba a algunas personas que hay lugares donde hay una sobreproducción de muchas frutas o de muchas hortalizas, y a pesar de que se vende buena cantidad, todavía queda un remanente que uno no sabe qué hacer, ¿no? Y a veces lo único que se hace es dejar que se pudra o darle de comer a los animales hasta que se cansen, ¿no? De comer lo mismo. Entonces, ver también opciones, la justificación también plantea opciones o alternativas de qué podemos hacer adicionalmente. Y esto ya sería como darle una solución o dar una alternativa de solución a ciertas situaciones, a ciertos problemas. Pero eso ya sería un tema que va más allá. Pero si ustedes dentro de porque ustedes tienen que desarrollar ese proyecto productivo, si ustedes encuentran también ahí justificaciones de este corte, o de este tipo que van a solucionar ciertos problemas o plantean algunas alternativas, excelente, a buena hora. ¿Se pudo entender hasta aquí este, este tercer punto? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Ya, correcto. A ver, entonces pasamos al punto de breve descripción del proyecto. A ver. Julio, ¿qué podemos entender por una breve descripción del proyecto? ¿Qué nos puedes mencionar? Si alguno tiene problemas con su micrófono, por favor, puede escribir y decir, tengo problemas con mi micrófono, por ejemplo, ¿no? O de repente estoy en una situación donde no puedo hablar, también se podrá entender. Ah, ya, ok. Sí, porque si uno habla, pregunta y no hay respuesta, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Uno no sabe qué es lo que puede pasar por el otro lado de la pantalla.
Ya, gracias Julio por mencionar eso. A ver, entonces, ¿qué o en qué consiste una breve descripción del proyecto? A ver, cuando hablamos del proyecto podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar del proyecto mismo o podemos hablar también del producto. Entonces en la descripción diremos, bueno, ¿de qué trata, no? Aparte de que ya hemos dicho que en el nombre del proyecto también se tiene que mencionar de qué trata, en esta descripción breve ya se habla un poco más. Por eso hablo del proyecto así como del producto. Y en esta breve descripción del proyecto se mencionará, ¿no? Se va a elaborar o se elaborará este proyecto de elaboración de tal producto, tanta cantidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tanta cantidad en tal formato, en estas instalaciones. De repente mencionar también las fechas, de repente mencionar las fechas, em, mencionar un poco acerca de lo que ha sido el trabajo en el equipo, ¿no? De repente ver el tema del trabajo en el equipo. Quizá mencionar un poco acerca de algunas motivaciones también que se tienen, como una descripción breve. Entonces, eh, cuando hablamos de una descripción breve, es ello, es algo bastante resumido, es algo muy resumido. Decir o mencionar qué es lo que se va a elaborar, de repente cómo se va a elaborar y de repente ahí también se puede mencionar un poco qué es lo que se va a utilizar, ¿no? Si es que hablamos de máquinas, hablamos de utensilios, hablamos de equipos, de repente mencionar si se va a utilizar de repente algunas herramientas de calidad, por ejemplo, se va a considerar algunos parámetros de calidad también. Entonces veamos qué es lo que va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, nuevamente, ¿no? Instalaciones, dónde se va a hacer. Entonces, eso sería lo que tendría que tomarse en cuenta para hablar de una breve descripción del proyecto, del producto. Obviamente les mencionaba que se puede hablar del proyecto y del producto, porque si hablamos del proyecto, diremos, bueno, este proyecto lo estamos desarrollando en un grupo de estudiantes, los cuales estamos dividiéndonos los trabajos, ¿no? De repente, ¿no? Estamos dividiendo los trabajos y estamos comunicándonos virtualmente, ¿no? Por ejemplo, así algo bastante breve también, ¿no? Se podría mencionar. Pero básicamente nos centraríamos un poco más en el producto. Ok, ahora la parte E, los objetivos. ¿Y qué entendemos por objetivos? A ver, Leti, ¿qué se entiende por objetivos? Profesor, son los objetivos de cada proyecto. Ya, pero ¿qué son? Son una meta que tienen cada uno de ellos, o un resultado podría ser. Un resultado, una meta. Ya. A ver, ¿alguien quiere participar también? Gracias, Leti. Es lo que se espera lograr con ¿Ah? lo que se espera lograr con el proyecto. Ya, ok, gracias, Maricielo. Ya, muy bien. Profesor, Sí. Mm, ya, ok. A ver, entonces, bien.
Cuando hablamos de objetivos, algo bastante sencillo para mencionar sería aquello que nosotros deseamos alcanzar, ¿no? Aquello que nosotros deseamos lograr, aquello que queremos obtener. Entonces, cuando decimos eso, ya estamos planteándonos objetivos. En este caso, ¿cuál sería un objetivo? Por ejemplo, sería elaborar el producto, ¿no? Ese sería un objetivo. Pero también dentro de los objetivos podemos clasificarlos en dos. Y seguramente ustedes ya lo saben, que son los generales y son los específicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elaborar un producto, diremos que es un objetivo general porque es un objetivo bastante amplio, o es un objetivo que se va a dar como parte final, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, para poder llegar a este objetivo general, también van a haber ciertas actividades, ciertas tareas que, que se tienen que realizar previamente para poder llegar a alcanzar este objetivo que le vamos a llamar un objetivo general. U objetivo general 1, u objetivo general 2, ¿no? Como lo planteamos. Y justo estas actividades que se van a hacer previamente van a ser llamadas, van a ser llamados objetivos específicos, los cuales nos van a ayudar a poder alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, si yo digo mi objetivo general es elaborar un producto o elaborar determinado producto, si es conserva de pimiento piquillo, un objetivo específico sería determinar proveedores de pimiento piquillo o buscar proveedores de pimiento piquillo, ¿no? Podría ser un objetivo específico, me lo planteo. Otro será aprender la secuencia de elaboración o aprender el procesamiento del pimiento, de la conserva de pimiento piquillo. También podría ser. ¿Qué más podría ser? Como objetivo específico también se podría mencionar elaborar el diagrama de flujo. También elaborar el diagrama de flujo. Entonces, vamos a ver que para poder alcanzar un objetivo general, vamos a tener también otros objetivos u otras actividades que debemos alcanzar también para poder llegar finalmente al objetivo general que nos planteamos. Entonces, esos van a ser nuestros objetivos específicos. Por lo general, se plantean uno o dos objetivos generales para no explayarse demasiado y algunos más objetivos específicos también para no detallar totalmente, ¿no? Tanto, no hacerlo tan detallado, sino poder saber dónde enfocarnos. Eso es, saber dónde enfocarnos. Como punto F sería la ubicación del proyecto. ¿Y qué entendemos cuando hablamos acerca de lo que es la ubicación del proyecto? Creo que es bastante sencillo cuando mencionamos que la ubicación sería en el instituto, ¿no? Sería en el instituto. Y la pregunta aquí viene nuevamente para ustedes, que sería, ¿saben dónde se ubica el instituto o conocen la dirección del instituto? Si lo saben, a buena hora. Si no lo saben, les pediría que lo puedan averiguar. La dirección es Avenida Virú 696. Entonces, cuando hablamos de la ubicación del proyecto, diremos, bueno, lo vamos a desarrollar en este lugar. Y si somos más específicos todavía, diremos, se elaborará en planta piloto del instituto, ¿no? Planta piloto, si queremos ser más específicos. Si queremos ser más específicos. A ver, siguiente punto. Órgano o institución responsable del proyecto. A ver, cuando hablamos de instituciones, las instituciones están separadas por órganos o también están separadas por áreas. En este caso, si es que hablamos de la institución responsable, podríamos mencionar el instituto, ¿no? Podríamos mencionar el instituto.
Pero si queremos ser un poco más específicos, podríamos ya hablar del área encargada, que sería el programa de estudios de industrias alimentarias o la coordinación del programa de estudios de industrias alimentarias, ¿no? Si queremos ser más específicos. Porque funciona como un órgano, ¿no? Funciona como un área específica dentro del instituto, la cual se va, la cual se va a encargar, de alguna manera, va a tener conocimiento de lo que se desarrolla dentro de la propia carrera, dentro del propio programa de estudios. Aquí me acuerdo que anteriormente también se mencionaba un poco lo que es eh, el periodo académico 2 o ciclos o segundo ciclo o estudiante de segundo ciclo, pero al mencionar eso estaríamos de repente cayendo en error porque no todos están, van a estar siendo responsables o partícipes de todos los proyectos, sino solamente un pequeño grupo va a ir desarrollando cada proyecto, ¿no? Un grupo, un proyecto, otro grupo, otro proyecto. Entonces, por eso se menciona un poco más de forma general. ¿Y por qué ya no se mencionaría esto por acerca de estudiantes de tal? Porque en el punto B ya se habla de los responsables del proyecto. Y aquí también debería ir consignado el periodo académico o en alguna parte del proyecto. Por ejemplo, también se podría mencionar en la carátula. Siguiente, punto H. Beneficiarios directos e indirectos. A ver, ¿qué se puede entender por la palabra beneficiarios? A ver, ¿quién está por aquí? Mm, a ver, Elfer, ¿qué se entiende por beneficiarios? Elfer, ¿me escuchas? A ver, entonces, Alexis, ¿puedes participar? ¿Qué entiendes por beneficiarios? Sí, o sea, beneficios. No se te escucha, Alexis. Alexis.
Bueno, Stephanie, ¿puedes participar? ¿Qué entiendes Sí, por profesor. beneficiarios? Por lo... porque, bueno, mi idea, porque pueden salir beneficiados tanto los responsables de la elaboración del proyecto, tanto como los consumidores. Ya, ya, ok, gracias. Ya, muy bien. Cuando hablamos de beneficiarios, vamos a hablar de las personas que se van a beneficiar, ¿no? Que se van a beneficiar del proyecto. Lo que menciona Stephanie, Stephanie, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Lo que menciona Stephanie acerca de los responsables del proyecto, sí, ellos serían uno de los beneficiarios, porque si hablamos, por ejemplo, de algún tipo de proyecto productivo y va a haber algún tipo de ganancia, ya sea una ganancia monetaria, por ejemplo, ellos van a ser beneficiados, ¿no? Se van a beneficiar. Y también los consumidores porque se beneficiarían del producto que se va, que van a, que van a consumir, que van a comprar, de los beneficios del mismo producto. Ahora, ¿pero qué más? Ahí menciona acerca de dos tipos de beneficiarios, directos o indirectos. En este caso, los dos que hemos mencionado serían beneficiarios directos, pero también habrían beneficiarios indirectos, aquellos que no necesariamente van a tener un- una retribución monetaria como los responsables, ni tampoco un beneficio del- de de los aportes de repente nutritivos del producto, sino van a tener un beneficio de repente por el prestigio, un poco por lo que es a ver, ¿cómo se llama esto? Em, por la admiración de repente, o porque causa cierta alegría también en estas personas. Por ejemplo, ahí hablaremos un poco acerca de las familias, posiblemente también de las comunidades, de los centros poblados, que pueden tener conocimiento acerca de lo que se está haciendo. Entonces va a haber cierto tipo de identificación. También se podía hablar en este caso también de los docentes, ¿no? Al ser parte de la propia institución, de la institución misma como un beneficiario indirecto. Igualmente, eh, quizá de otras instituciones también que tengan conocimiento o que tengan cierta relación que pueda impactar también este proyecto. Entonces, van a haber por ahí beneficiarios directos o indirectos. Continuemos. Punto I. Metas, resultados y efectos esperados del proyecto. A ver, Ana, ¿qué se podría entender por metas, resultados? Puede ser que el producto elaborado, sí sea vendido, comercializado en los mercados. Ya, gracias. A ver, Anayeli, eh, efectos esperados, ¿qué se entiende? Anayeli, Profesor, ¿me escucha? sí. Sí. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? ¿Qué entiendes por efectos esperados?
Por efectos esperados. Que son ¿cómo se puede? O resultados que queremos que esperamos. O sea, los efectos que se espera. Ok, gracias, Anayeli. A ver, cuando hablamos de lo que son las metas, a ver, cuando hablamos de metas vamos también a, a relacionarlo con lo que son los objetivos, porque las metas serían una forma de poder determinar los objetivos. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque las metas nos van a permitir determinar cantidades o también porcentajes, por ejemplo, las metas. Por ejemplo, si decimos, vamos a elaborar conservas de pimiento, ya, vamos a elaborar conservas de pimiento. Entonces, la meta, ¿qué sería? Posiblemente decir, bueno, mi meta es elaborar 80 conservas. Así, 80 conservas. Entonces, esa sería tu meta. Cuando hablamos ya de darle una medida, darle un parámetro, darle un límite, porque en eso consisten las metas, ¿no? Y si sobrepasamos esa meta, mejor, ¿verdad? Mejor. Ahora, eh, ¿qué también les mencionaba el porcentaje, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, mi meta será, si es que hablamos de repente de ventas, vamos a vender la totalidad de las conservas en una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo vendo en una semana, entonces habré alcanzado la meta. Si de repente a la semana todavía me quedan unas 10 conservas, entonces diré, bueno, la meta no la cumplí. También las metas nos permiten saber y también nos permiten medirnos qué tan lejos hemos llegado y poder replantear las metas, hacer toda una retroalimentación para poder alcanzarlas. Ahora, cuando hablamos de los efectos esperados, ya iría más en el tema de qué es lo que nosotros pensamos o cómo pensamos nosotros que va a impactar este proyecto. Por ejemplo, podemos decir como un efecto esperado si hablamos de netamente comercial, de repente sería vamos a obtener ingresos, ¿no? Un objetivo esperado podría decir vamos a obtener ingresos si es que tenemos esa idea, o de repente si hablamos netamente del proyecto diremos, bueno, un efecto esperado sería poder darnos luces o poder permitir conocer una alternativa para poder generar ingresos más adelante, ¿no? Como un efecto esperado. O de repente un efecto esperado sería despertar el interés a los emprendimientos de los estudiantes o del grupo como un efecto esperado. O también un efecto esperado podría ser em, poder que las personas que conozcan del proyecto puedan, eh, puedan tener una idea de productos novedosos, por así decirlo, si es que fuera un producto novedoso, o de productos que serían una buena alternativa para su dieta alimentaria diaria. También podría ser eso. Entonces, efectos esperados es todo lo que nosotros pensamos que puede generar, que puede generar en nosotros o puede generar en otras personas. Un efecto esperado también podría ser que ese proyecto se pueda imprimirse o pueda guardarse como material de estudio dentro de la propia institución, ¿no? También podría ser. O también un efecto esperado podría ser que
pueda tener un impacto positivo en la institución, en, en la municipalidad de repente o en algún municipio, para que pueda fomentar algún plan de negocio futuro también, ¿no? Como podría ser un efecto esperado. Entonces, todo lo que nosotros pensamos de lo bueno que podría generar, lo consideramos como un efecto esperado, porque el mismo título lo dice, ¿no? Es algo que nosotros esperamos. No necesariamente es algo que se va a dar, pero es algo que nos gustaría que se dé, o es algo que también esperamos que se dé. Es decir, no es que vamos a poner ahí eh, mm, vanas ilusiones o vamos a poner ahí simplemente algo que se nos ocurra, sino también se debe colocar efectos esperados que puedan suceder, que puedan suceder. Si podemos pensar de repente muchas cosas que nos gustaría que sucediera, pero tendremos ahí que ponerle también nuestra cuota de realismo. Y la parte J, administración del proyecto. ¿Qué podemos entender por administración del proyecto? De repente, esta es la parte más, una de las partes más importantes, porque aquí es donde vamos a observar cómo se desarrolla o cómo se va a desarrollar el trabajo. Por ejemplo, si hablamos acerca de lo que es el trabajo de cada grupo, entonces como primer punto quizás se podría mencionar cómo es que el grupo ha trabajado durante este tiempo, ¿no? Por ejemplo, diremos, el tema de las reuniones, como normalmente se podría hacer un trabajo grupal, no se ha dado. Entonces, ¿cuáles han sido las opciones? El estar comunicándose vía telefónica, de repente vía WhatsApp, de repente mediante una videoconferencia, utilizando alguna plataforma virtual, para poder comunicarse, para poder compartir ideas y para poder dividirse también los trabajos, poder exponer también sus propios trabajos entre ustedes para poder aportar y para que todos sepan todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, ¿no? Esa sería una forma de explicar un poco acerca de la forma del trabajo del grupo. ¿Qué otro punto se puede tocar aquí? También el tema de de lo que son los recursos a utilizar. Y si hablamos de recursos a utilizar, si nos centramos únicamente en el proyecto, lo normal sería centrarnos en, a ver, el material que hemos utilizado, de repente las fuentes bibliográficas, ¿no? Hablar acerca eh, de hojas, de repente de impresiones, de espiralados, de empastados. Entonces, podrían ser todos materiales que se han usado para poder eh, desarrollar un proyecto, ¿no? Sin embargo, si hablamos de un proyecto en estos tiempos, ya no hablaremos de repente tanto de eso, ¿no? Sino hablaremos más allá de eso, sería quizá herramientas digitales, ¿no? De repente memorias, o de repente la utilización de ciertas plataformas virtuales, ya que no va a haber una presentación física, pero sí digital, podría considerarse eso. Y si hablamos ya de lo que es el producto, mencionaremos ahí todo lo que se necesita, ¿no? Instalaciones, utensilios, equipos, máquinas, materias primas, lo que son insumos, lo que son envases, de repente si se considera también lo que son las etiquetas. Entonces, todo ello son recursos, todo ello son recursos. Ahora, también se puede considerar dentro de la administración del proyecto lo que es el cronograma. Y cuando hablamos de cronograma, hablaremos también de una forma ordenada
una forma ordenada de poder plantear las actividades para poder diseñar, elaborar, ejecutar el proyecto de elaboración de un producto, ¿no? Hablaremos de eso básicamente. Entonces, el cronograma, creo que ustedes ya conocen lo que son los cronogramas, que se dividen por fechas o se dividen por semanas y se dividen también por meses para poder saber cuándo debemos realizar determinada actividad, cuándo iniciamos, cuándo terminamos, para así poder seguir un orden. Porque si no sabemos cuándo empezamos algo, difícilmente vamos a saber también cuándo vamos a terminar. Entonces, esto nos permite saber cómo va avanzando el proyecto, si está avanzando bien o si está avanzando de repente muy lento. Esto es importante saber porque al igual que cualquier producto que tiene una fecha de vencimiento, también los proyectos tienen fechas de vencimiento, tienen fechas de inicio y fechas de término. Es decir, los proyectos no se pueden mantener siempre em, siempre flotando, sino tienen que aterrizar en algún momento. ¿Qué más se puede considerar aquí? También se pueden considerar lo que son los esquemas, lo que son los diagramas de flujo, lo que son los diagramas de equipos, diagramas de máquinas, lo que son los layouts, lo que son los balances de materia o balance de materia y energía. ¿Y por qué menciono eso? Porque eh, eso nos indica también que se conoce el procedimiento, porque si hablamos de un producto, la elaboración de un producto, necesariamente se va a tener que colocar los procedimientos para poder elaborarlos. Entonces, aparte de estos procedimientos que ya están de forma gráfica, también poder mencionarlos, como son las características del diagrama de flujo, como ya lo habíamos visto varias semanas atrás. Esto forma parte de algo que ya más adelante entraremos en una pequeña comparación de lo que son los proyectos de investigación, porque esto es parte de la metodología. Si nos ponemos a recordar todo lo que he mencionado desde la forma de trabajo hasta este uso de diagramas, y también se puede utilizar el diagrama de Gantt, entonces veremos que todo esto es metodología. Cómo es que se va a ir desarrollando, diseñando el proyecto y el producto. Punto K. Presupuesto del proyecto. A ver, en el tema del presupuesto del proyecto, ¿qué se entiende por presupuesto? A ver. A ver. Elmer, ¿qué se entiende por presupuesto? El presupuesto, bro, podría ser el costo del proyecto que se va a emplear durante su ejecución para obtener el producto final. Ya, gracias. Muy bien, a ver, entonces cuando hablamos de lo que es un presupuesto, está bien lo que menciona Elmer, son los costos. Y cuando hablamos de costos, vamos a hablar de todos los costos, de todos. ¿Se acuerdan cuando les decía desde una llamada telefónica, desde el ingreso a una plataforma virtual? Entonces todo ello también genera costos. Si hablamos de un proyecto a todo costo, por decirlo así, vamos a hablar de cada cosa que ha intervenido para la elaboración, para el diseño del proyecto y del producto desde el inicio. Desde el inicio. Entonces todo se tendría que considerar. Ahora, ¿qué más también se tendría que considerar? Si hablamos ya del producto precisamente, hablaremos de lo que
de lo que son las materias primas, lo que son los insumos, lo que son los envases, lo que son los embalajes. Saber cuánto se necesita, qué y cuánto se necesita. Hablaremos también de los equipos, las máquinas, también qué se necesita, cuánto se necesita. Mencionaremos también ahí el tema de la depreciación. Creo que la depreciación sí la conocen, ¿verdad? Pero en todo caso, voy a preguntar. Flavia, ¿sí se entiende cuando hablo de depreciación? ¿Podría repetirlo, profesor? Acerca de lo que es la depreciación, ¿sí? ¿Saben qué es la depreciación? Algo baja de valor. Como un valor, profesor. Ya, ¿un valor de qué? ¿De dinero? Caso de precios, Precios. A De ver, un dinero. ejemplo. dinero, Un ejemplo. La moneda. Ya, ya. Ah, ya, ustedes conocen un poco lo que es la depreciación, pero por ese lado. Ya, ya, muy bien. A ver, acá en este caso, cuando hablamos de depreciación, vamos a hablar lo que... disculpen. Castillo. Ya. A ver, cuando hablamos de lo que es la depreciación, hablamos del desgaste que va a sufrir una máquina, o un equipo, o un utensilio. Ahí es cuando hablamos de lo que es la depreciación. El desgaste. Y este desgaste se representaría en valor monetario. A ver, para hacer un pequeño ejemplo, tenemos una máquina que, que cuesta 12.000 soles. Una máquina que cuesta 12.000 soles. Muy bien, 12.000 soles. El fabricante nos ha dicho que esta máquina puede estar operativa 5 años. Puede estar operativa 5 años. Ok. Al cabo de 5 años, como que ya no estaría operativa, por decirlo así, ¿no? 5 años es su vida útil. Entonces, ¿en qué consiste la depreciación? En poder calcular, en poder calcular en cuánto, en cuánto se va a ir bajando su valor esta máquina. Porque si decimos, bueno, tenemos 5 años de vida útil o de vida operativa de la máquina, entonces diremos, ¿cuánto será su depreciación anual? ¿Cuánto será su depreciación anual? Entonces, el precio, una de las metodologías es trabajar con el precio de la máquina, en este caso 12.000, y dividirlo entre el número de años, que sería 5 años. Entonces, si dividimos 12.000 entre 5, 12.000 entre 5, ¿cuánto nos daría? A ver. Nos daría 2.400. Entonces, esa sería la depreciación de esta máquina en un año. La depreciación de esta máquina en un año. Ahora, si decimos, bueno, para fines prácticos, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar esa máquina un año completo. Lo vamos a utilizar menos tiempo. Ah, ya, perfecto. Entonces, un mes. En un mes, ¿cuánto se deprecia? Entonces, dividiremos esos 2.400 entre 12, ¿no? Porque 12 meses tiene un año. ¿Y qué nos queda? 2.400 entre 12. Nos queda 200, ¿no? 200. Pero diremos de repente, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar un año. No, no lo vamos a utilizar tampoco un mes. ¿Y cuánto lo vas a utilizar? Creo que las justas lo utilizaré una semana. Ah, muy bien. Entonces dividimos, bueno, normalmente
se trabaja que un mes equivale a 4 semanas. Entonces lo dividiremos entre 4. Y la depreciación de una semana de esa máquina sería 50 soles. Entonces, en los costos se puede colocar también la depreciación, que sería el tiempo también el tiempo que lo utilizamos, pero expresado en un valor monetario. Entonces, se estaría depreciando ahí esta máquina 50 soles, ¿no? Por decirlo de esa manera, si es que se utilizara una semana. Entonces, eso también iría dentro del presupuesto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no colocamos ahí el precio completo de la máquina? Fácil, porque no lo hemos comprado. Solamente colocamos de aquello que se compra por el grupo, por los responsables, o aquello que se utiliza, o aquello que se consume, aquello que se gasta. ¿Hasta aquí se pudo entender esto? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, en el presupuesto colocaremos qué necesitamos y cuánto nos cuesta. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta? Ahora, punto L, financiamiento. A ver, ¿qué entendemos por financiamiento, Daniela? ¿Daniela? ¿Daniela? Sí, profesor, no lo había escuchado. ¿Qué se entiende por financiamiento? ¿Financiamiento? Sí. ¿O qué entiendes tú por financiamiento? Es como aportar dinero o algo así. ¿Aportar? Ajá, sí. Ya. Aportar. Ya. Ok, a ver, cuando hablamos de financiamiento, vamos a hablar de cómo conseguir dinero. Así, de forma bastante práctica, diremos cómo conseguir dinero, cómo conseguir recursos. ¿Para qué? Para algún fin que tengamos cada uno de nosotros, para algún objetivo que tengamos, para algún plan que tengamos. Sí, gracias Julio, gracias por tu intervención. Ya. A ver, entonces, eso es lo que se entiende por financiamiento. La forma como uno va a conseguir dinero, pero ese conseguir dinero siempre obedece a algo que conocemos como escasez. ¿Y por qué menciono escasez? Porque si es que no tenemos suficiente dinero para poder empezar algo, entonces diremos, bueno, hay que sacar un préstamo. Esa es una forma de financiamiento. Y seguro eso han escuchado varias veces en la televisión o incluso de sus propios padres. Vamos a sacar un préstamo del banco. Esa es una forma de financiamiento. Entonces, pero el financiamiento lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte sería los recursos propios, un financiamiento propio. El financiamiento del grupo, ¿no? Que sale del bolsillo de cada uno de los integrantes del grupo. Otro financiamiento sería el financiamiento de la institución.
qué es lo que colabora la institución, ¿no? Y un tercer financiamiento sería el financiamiento de terceros o de externos, que pueden ser entidades bancarias, como ya lo había mencionado, o pueden ser otras personas naturales o jurídicas. Cuando hablo de personas naturales, hablo de personas como nosotros, ¿no? De carne y hueso. Y cuando hablamos de personas jurídicas, hablaremos de empresas u otras instituciones. Por lo general, el financiamiento se representa como porcentajes, porque si hablamos de un presupuesto, muy bien. Mi presupuesto para este proyecto es de, pongamos un número bajo, 1.000 soles. Ya, perfecto, 1.000 soles, muy bien. De estos 1.000 soles, por concepto de máquinas, utensilios, equipos, incluso si podríamos mencionar ahí alquiler de un ambiente, ya el instituto lo está colocando, lo está poniendo. ¿Y cuánto es eso? Ya, eso es la mitad, ya, eso es 500 soles. Muy bien, 500 soles ya me está aportando el instituto por este lado. Ya, ¿qué es lo que falta? Muy bien, falta 500 soles, genial. Y estos 500 soles me representan lo que son consumos de materias primas, consumos de repente quizá llamadas telefónicas, insumos, envases, etc. y etc. Muy bien, todo eso es 500 soles. Ya, genial. A ver, reunámonos. ¿Cuánto tenemos entre todos nosotros? Tenemos 400 soles. Ya, genial. Muy bien. Entre todos nosotros tenemos 400 soles para poder echar a andar este proyecto. Ya. ¿Cuánto nos queda todavía? 100 soles. Muy bien. Entonces, estos 100 soles tenemos que ver cómo lo financiamos para poder continuar. De repente este es un caso bastante sencillo porque estos 100 soles de repente se podría prestar a algún conocido, ya que no es una suma de repente tan alta. Entonces ahí colocaremos, ¿no? 500 soles, bueno, 400 soles recursos propios, 500 soles recursos de la institución, 100 soles externos, ¿no? ¿Y cuánto me representa cada uno en porcentajes? 40% propios, 50% institución o instituto, 10% externo, ¿no? De esa manera podríamos mencionarlo. Pero todo eso se trabaja en base al presupuesto. No podemos avanzar con el financiamiento si no conocemos cuánto es lo que necesitamos, cuánto es lo que se va a gastar. Eso hay que tenerlo claro. Último punto, continuidad y sostenibilidad del proyecto. ¿Qué se entiende por continuidad y sostenibilidad del proyecto? A ver, Pérez, Elfer, ¿qué se entiende? Si no, Leti. Profesor, ¿me escucha? Sí, Muy ahí te buenas tardes. escucho. Sí, te escucho. No me había dado un fijado y estaba hablando y mi micrófono estaba apagado. ¿Ya? El punto M, ¿verdad? Lo que es continuidad y Y sostenibilidad. sostenibilidad del proyecto. Sí.
Bueno, este es lo que es las características del desarrollo y que asegura las necesidades de presentar sin comprometer las necesidades de futuras de futuras generaciones. O sea, no quiere seguir el proyecto y bueno, no quiere comprometer ningún tipo de proyecto para que así el proyecto sea afectado y pueda seguir más adelante y sin ningún inconveniente, ¿no? Por eso es lo que es la sostenibilidad y la continuidad se refiere a que quiere seguir trabajando con ese mismo proyecto, pero que quiere crecer más con la sostenibilidad. Es lo que Ya. entiende. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos podemos quedar con esa última parte que ha mencionado Elfer, que tiene que ver con, con continuar, bueno, disculpen la palabra redundante, pero continuar con el proyecto. Pero más allá que continuar con el proyecto sería poder eh, darle un enfoque de autosostenibilidad. Cuando hablamos de algo continuo, algo sostenible, vamos a hablar de algo que va a ser perdurable en el tiempo, de algo que va a poder seguir funcionando, algo que va a seguir funcionando. En este caso, si hablamos de un proyecto, si hablamos de una continuidad y una sostenibilidad, sería, por ejemplo, un plan de negocio o de repente una estrategia de marketing, hablaremos de lo que es un estudio de mercado, penetración del mercado, elaboración de otros productos, diversificación de productos. Entonces, como les había mencionado, el proyecto llega a una fase final, pero de ahí hacia adelante ya toma otra forma. Se puede consolidar y puede ya propiamente ser un generador de ingresos. A eso es a lo que llamamos continuidad y sostenibilidad, que no solamente se quede en el papel, no solo se quede en la mente, sino que pueda trascender. Esto es lo que hablamos cuando decimos continuidad y sostenibilidad del proyecto. Entonces, aquí en esta parte tendrían que colocar todo aquello que ustedes consideran que se podría hacer con el proyecto. De repente ver un tema de plan de negocios, ver el tema, de repente qué modelo de negocio se podría aplicar, si sería necesario realizar un estudio de mercado, por ejemplo, si se considera ver una diversificación de productos o de repente poder darle otros formatos al producto que se ha visto dentro del proyecto. En fin, son, son más que nada mejoras que van a permitir que el proyecto pueda escalar un poco más, que no sea únicamente un trabajo, no sea únicamente un papel escrito o un documento, sino que pueda llegar a ser algo más. Ese es el propósito de esta última parte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, De asumiré. mi parte no, profesor. Ya, genial. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. A ver, vamos a hacer una pequeña comparación. A ver.
Vamos a hacer una pequeña comparación con lo que es un proyecto de investigación. En este caso, bueno, aquí este es un ejemplo de la estructura de lo que es un proyecto de tesis. Cuando hablamos de tesis, hablamos de investigación. Lo que observan ahí en la primera parte, que son generalidades, guarda mucha relación con lo que habíamos visto en el esquema mínimo, porque hablamos de un título, hablamos del autor, asesor como responsables, solo que acá se va a añadir un poco más de información. De repente también por la complejidad de lo que amerita también este tipo de proyectos. Pero donde sí me gustaría centrarme un poco más sería ver esas diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos acá tipos de investigaciones, en nuestro caso la investigación, o bueno, el proyecto productivo ya sería más que una investigación, sería una aplicación del conocimiento. Una aplicación. Por eso, si habláramos de investigación, diríamos que sería algo aplicado, algo aplicativo. Luego, cuando hablamos de localidad, institución, es lo mismo cuando decimos ubicación y órgano o institución encargada o responsable, ¿no? Esas similitudes. Y cuando hablamos de lo que es la duración del proyecto o lo que es también lo que es el cronograma de trabajo, eso que va en administración del proyecto, vemos acá un cronograma bastante simple, muy sencillo, donde vemos las actividades en la primera columna y en las siguientes columnas, en el rótulo de la primera fila, vemos mes 1, mes 2 hasta mes 12. Lo que nos deja entender, que sería un periodo de un año. Sería el periodo de un año. Sin embargo, como no tenemos un año, sino tenemos algunas semanas, podríamos colocar semana 1, semana 2, semana 3 y podemos ir determinando las actividades que se van a ir realizando. Ahora, si queremos ser más ordenados todavía, se puede dividir incluso por meses, tener una primera fila de meses y luego una segunda fila de semanas, sabiendo que semana 1, 2, 3 y 4 pertenece al mes tal. Luego, otra vez, semana 1, 2, 3 y 4 o semana 5, 6, 7, 8 será correspondiente al mes tal, dependiendo cómo se desee trabajar. Incluso puede ser por días también, si se quiere ser mucho más específico, por días. Pero eso ya se deja a criterio del grupo. ¿Qué más? ¿Qué más vemos por acá? Vemos también el tema de recursos. Bueno, el tema de recursos ya entraría también en lo que es administración del proyecto, mencionando qué es lo que se va a necesitar. Luego, algo muy, muy similar a lo del esquema mínimo ya sería el presupuesto, donde veríamos cuánto necesitamos, qué necesitamos, cuánto necesitamos y cuánto nos cuesta también el presupuesto. Y el financiamiento, ¿no? Y el financiamiento, que sería la forma como vamos a llegar a conseguir ese presupuesto, que vamos a poder alcanzar ese presupuesto. Y aquí menciona los 3 puntos que habíamos mencionado, ¿no? Recursos propios, recursos de la institución y recursos externos o de terceros, ¿no? En la segunda parte, ya cuando hablamos del plan de investigación, vamos a ver en la primera parte que hay algo que se relaciona mucho con lo que es el diagnóstico y la justificación, porque el 2.1 se relaciona bastante. Muy aparte porque menciona la justificación, pero también porque el diagnóstico parte de una realidad. Así que esto se asemeja muchísimo, muchísimo. Pero cuando ya vamos a ver tema nuevamente, administración del proyecto, ahí vamos a ir viendo lo que es el diseño, ¿no? Un diseño del proyecto, el tema de lo que son los métodos, que ya los había mencionado. La metodología es muy importante para considerar dentro de la administración del proyecto, y esa metodología, ¿dónde la vemos? En los procedimientos de elaboración, en lo que son los diagramas de flujo, todo ello. Y cuando hablamos de objeto de estudio, bueno, ahí abarca un poco de los objetivos. Solamente que en nuestros objetivos ya hablaremos de algo más en los objetivos. Y esto sería en cuanto a las diferencias y similitudes de un
proyecto de investigación. Lo que vamos a hacer es un proyecto productivo, así que simplemente es para poder ver una comparación. A ver. Bueno, finalmente les tengo que dejar ya su actividad, su tarea, su práctica calificada. ¿En qué va a consistir la práctica calificada? Igual que al grupo anterior, les había dicho que de los productos que hemos visto hasta ahora, que son más de 10 los que hemos visto desde el inicio del semestre hasta aquí, puedan elegir uno para poder empezar con este proyecto productivo, que puedan elegir uno. O también pueden tener la chance de investigar otro producto que no hayamos visto aún y también podemos empezar a ver el tema del proyecto productivo con esto. Y para ello necesitaría que elijan un producto para poder empezar con los 4 primeros puntos. Es decir, nombre del proyecto, responsables del proyecto, diagnóstico y justificación, breve descripción del proyecto. Esos 4 puntos deberíamos empezar a avanzar. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Es uno de los 6 productos, ¿no, profesor? Sí, puede ser uno de los 6 o puede ser uno de los 3 que hemos visto en un ejemplo que hicimos. A ver, los primeros 6 son en base a un material que les envié. El segundo grupo, que es un grupo de 3, habíamos visto lo que son la elaboración del azúcar, lo que son los espárragos verdes frescos, lo que son los espárragos blancos en conserva. O espárragos, sí, espárragos blancos en conserva. El siguiente grupo que habíamos visto ya la semana pasada era conservas del cachofa. Nuevamente habíamos visto conservas de espárragos blancos, solamente que ahí mencionábamos el formato. Y habíamos mencionado el pimiento piquillo. Y también por ahí habíamos mencionado un poco acerca de lo que son las conservas de los champiñones. Entonces podrían elegir cualquiera de ellos o también podrían elegir otro producto, pero que sea de hortalizas o de azúcares. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Este material ya se los he enviado, pero igual voy a colocar ahí unas cotas para que lo puedan revisar. Muy bien. Y también he colocado ahí 2 documentos más acerca de proyectos empresariales para que lo puedan revisar para más adelante ver si continuamos con este esquema mínimo o de repente podemos trabajar con otra propuesta. ¿Ok, chicos? Profesor. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación y les deseo una buena tarde. Cuídense bastante. Muy buenas tardes. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Profesor. ¿Sí? Tengo una consulta y para cuándo vamos a presentar el trabajo que está dejando. Ah, ya, muy bien. Buena pregunta. Hasta el domingo al mediodía. Domingo al mediodía. Es un trabajo grupal, es grupal, así que no lo veo tan pesado. Listo, chicos, entonces cuídense mucho.